Mate o café especial hoy con un tema relacionado con la salud y la medicina. Nos acompaña la señora masoterapeuta Romina Albornoz. Hola Romina, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy bien, estás? gracias nuevamente. No, gracias a vos por estar acá. Y el tema que vamos a tratar hoy no es menor. Autismo. La señora aquí presente trabaja en un spa aquí en la zona del Durazno. Ya la hemos presentado otras veces. Y trabaja en otros lados. Es súper dinámica y es autista. Por eso hoy vamos a hablar de autismo. Muchas gracias. Sí, gracias por hacerme el espacio de poder hablar algo que, que podemos hacer conocer, ¿no? Es cierto, porque a veces cuando hablamos de este tema, lo vemos como que si no tenemos una persona con ese trastorno en la familia, porque aquí en Argentina es trastorno, ¿no? Sí. Bueno, eh, no sabemos muy bien cómo es el tema. La tocamos de oído, yo la toco de oído. Entonces me parece tan importante que alguien que vemos todos los días, que trabaja, que se desenvuelve, que es mamá, Sí. que es esposa y es autista. Y nos tiene que contar su experiencia de vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo descubriste este trastorno tuyo? En lo particular, cuando mi hijo tenía 4 años y 2 meses, le diagnosticaron autismo. Y después, con el correr del tiempo, bueno, él recibió las rehabilitaciones, psicología, psicometricidad y fonoaudiología. Y con el correr de los años, me fui dando cuenta que yo era muy parecido a mi hijo, que tenía actitudes. ¿No sabías antes? No. No. En diciembre del 2024, del año pasado, me diagnosticaron a mí. O sea, un diagnóstico para mujeres adultas. Digamos tardío Sí. o estamos a tiempo de habilitarnos en algunas cuestiones. ¿O te habilitaste sola? Lo particular que tiene ser diagnosticada en un adulto y en una mujer es que la mujer tenemos la posibilidad de poder camuflarnos, entonces es difícil poder generar un diagnóstico desde niña. Obviamente que en los años 90 recién se tituló como el trastorno del espectro autista. Antes se los trataba como esquizofrénico o con una em, enfermedad, ni siquiera llamarlo enfermedad, ¿no? Pero con una condición a lo mejor mental, y se le hacían las mismas aberraciones y cosas que las personas que tenían O sea que esto. me estás diciendo que es factible que una persona que sufría o había nacido con autismo Mm. era tratada con electroshock en algún momento de la historia. Sí, Uh, sí. qué horror. Por eso agradezco en realidad haber nacido después de los años 90, ¿no? Que tal vez por ahí em, la rama de la medicina psicológica, psiquiátrica, empezaron a tener otras posibilidades de rehabilitar y otras herramientas en cuanto a investigación. Vamos a preguntar entonces, ¿qué es el autismo? El autismo Ujú. es una condición eh, que nos hace poder ver el mundo distinto. Tenemos un procesamiento neuronal distinto que la persona neurotípica. Se lo relaciona neurotípico y neurodivergente, que estamos dentro del espectro autista. O sea, el neurodivergente estaría dentro del espectro autista. Esto me está diciendo. Exacto. Sí, en realidad es el procesamiento neuronal que nosotros tenemos. Una simple pregunta. Sí. Nosotros los chistes no les sabemos procesar. Ajá. Cosas con doble sentido tampoco. Mm. Y si, por ejemplo, mm, no sabemos, no nos damos cuenta, no tenemos eso de
como del procesar fácilmente cosas simples. ¿En qué aspectos, aparte de eso que estás describiendo, qué otros aspectos determinan un comportamiento autista? Y es difícil porque en realidad, al ser un espectro, todos tenemos una funcionalidad distinta en nuestro procesar. Son todos diario. únicos. Son todos únicos, exactamente. To- Hombres y mujeres, por ejemplo. Y lo que se dice es que, bueno, en mi lugar de trabajo, no todas las personas saben que yo soy autista. Sí, por ejemplo, una de las personas que hace varios años, yo hace 10 años que trabajo en ese lugar, y entonces me dice, pero no se te parece. O sea, no parece que fueras autista. Claro, miro los ojos. Normalmente se lo estudia a la persona que tiene autismo de no relacionarse y mirar a los ojos, no tener esto de poder generar una verbalidad y una comunicación fluida. Sin embargo, no todos somos iguales. No. ¿Qué niveles de autismo hay? Hay 3 niveles de autismo. Yo me encuentro en el 1, ¿sí? Con el diagnóstico me generaron nivel 1. De todas formas, si uno necesita realizar su certificado de discapacidad, lo toman como un espectro, o sea, no No lo determina que no, es. no, ¿qué nivel? ¿Y tu hijo? Mi hijo se encuentra dentro del trastorno de desarrollo. O sea, él no, en un comienzo no hacía contacto visual. Sí se acercaba y olía, entonces tenía como un registro en su mente de los olores. Yo sabía que mamá olía de tal forma. O sea que su adaptación vino por ahí. Sí, el olfato y el oído. Él tiene hipersensibilidad auditiva igual que yo. Em, y, y bueno, no jugaba como un niño tradicional. Nosotros le comprábamos autito, es un varón, se llama León, y él colocaba así haciendo figuitas, era como muy prolijo el juego, y los autitos los hacía girar por el techo, nunca por las ruedas. Entonces no era en lo cotidiano no era muy fácil de jugar como un niño lo hacía, ¿no? Un niño normal. Normal entre comillas. No, sí, sí. ¿Está relacionado esto? Yo ya aprovecho para preguntarte, con el tema, muchas veces se dice que el autismo esconde un altísimo coeficiente intelectual. ¿Siempre es así? No se puede dar en realidad. Hay niños que no están dentro en estas condiciones. Lo que yo puedo decir eh, es que la persona que tiene un trastorno, eh, podemos enfocarnos en algo que realmente nos guste. Y por eso se puede tal vez por ahí confundir como que tienen un coeficiente intelectual muy alto. O sea, en tu caso, ¿se gusta qué? A ver, determinemos qué te gusta. Claro. A mí lo que es relacionado con el área de la medicina y el funcionamiento del cuerpo humano. Y me puntualicé y, bueno, mi madrina me dice, ¿hasta cuándo vas a seguir estudiando? Toda la vida. Porque en realidad quiero saber hasta lo más profundo, ¿no? El tema que realmente me apasiona. El tema es cómo, cómo te manejaste en la universidad, porque vos has estudiado para ser masoterapeuta. Me dijiste fuera de cámara que habías estado haciendo medicina. Sí, estudié dentro de la universidad, estuve 10 años, me faltaron 8 materias por una situación vivida, tuve que abandonar. En realidad le puse un freno, no sé si lo continuaré o no. Me hubiese recibido de licenciada en bioimágenes y, y dentro de la universidad, bueno, a mí Córdoba, viajar a Córdoba siento que me come. Es una ciudad muy grande, muy caótica, muy ruidosa.
La universidad, yo si tenía que sentarme en un banco a esperar que tuviéramos que ingresar a alguna clase, nunca se ve un mismo ser, porque todos los días es realmente una universidad, ¿no? Es muy masivo. Esto del movimiento permanente y mira, esto nos invita a Lo Criollo, que es nuestro sponsor de Mateo Café, que nos invita a Lo Criollo y que nos sponsorea. Y bueno, volvemos a la universidad. Ujú. Y podrías volver. Sos muy joven. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corte, una quebrada y ya volvemos. Mientras tomamos el café con A Lo Criollo. Nos íbamos del bloque anterior hablando de la vida universitaria de Romina. Ujú. Y a mí me queda, digamos, esta cuestión. Sos muy joven. En serio, que estás muy joven al lado mío, imagínate, 20, re que te joven. ¿Podés continuar la universidad? ¿La continuarías o tu opción ya está hecha actualmente? Mm. Em, no sabría decirle. Como que mi vida tomó otro rumbo. De todas formas, dentro de los estudios que realicé en la universidad, también hice otros estudios en la Universidad de Tucumán. Yo soy perito en accidentología vial. Y bueno, no sé dónde va, porque en realidad mi idea no es jubilarme de la profesión que estoy realmente haciendo en esta etapa de mi vida. ¿Qué es la masoterapia? Claro, entonces quiero dejar descansar como mi cuerpo, porque en el ser masoterapeuta uno aplica todo con el cuerpo, estar parada muchas horas. Entonces dejar descansar y hacer trabajar mi cabeza, que es lo que el mundo del peritaje em, viene. Y entonces hay que sentarse a hacer todo el peritaje de una situación, de un accidente, por ejemplo. Sí, sí, pero no son tareas fáciles, digamos, son tareas que implican un posicionamiento muy claro en el lugar, en las referencias. Por eso me admira cómo tu vida ha sido así, una permanente adaptación y si vos no me lo decís, te tendría que pedir un certificado que diga, sí soy autista, porque es difícil descubrirlo. Sí. Y eso es, digamos, haber pasado. ¿Cómo fue tu infancia? Ah, no, porque ahí está esto, ¿por qué se lo pregunto? Porque muchas personas sentirán, quizás, como lo dices tú, no encajo, no, no sé por qué estoy acá, y no saben por qué. Y ahí viene de nuevo mi pregunta, ¿cómo fue tu infancia y adolescencia? Mi infancia no fue linda, sí. No, creo que es una de las etapas de mi vida que volvería a vivirlas. Había cosas que no las entendía, cómo funcionaban o por qué eran. Sí creo que ahora, analizándolo hoy, en esta época, ya con un diagnóstico, se puntualizó mucho más el ser y el sentirme rara en mi adolescencia. Yo hasta llegué a usar guantes porque no quería tocar lo que las otras personas tocaban. Yo trasladada en transporte público y eso era para mí
Régimen, sí, no me gustaba. Así que bueno, si iba en un baño público, bajar los picaportes con los codos o con la ropa, tomar lo que sea, para no tener contacto que la otra persona había tocado, por ejemplo. En esa época yo pasé por muchos psicólogos en mi vida y en esa época me diagnosticaron TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Y era de lavarme las manos todo el tiempo, tocara algo o no. Pero bueno, creo que faltaron las herramientas para poder generar un diagnóstico correcto, porque normalmente lo que se genera es esto, ¿no? De dar un diagnóstico erróneo cuando tendría que haber sido este, por ejemplo, el de espectro autista. En la charla que tuvimos en el otro bloque, vos dejaste entrever, voy a cambiar el tema un poquito, ¿Sí? dejaste entrever la importancia de la alimentación en tu familia en este momento. ¿Por qué es importante y qué tipo de alimentación pueden hacer? Vos, tu esposo, tu hijo. Sí. Cuando le dieron el diagnóstico a mi hijo, lo que nosotros empezamos a hacer es tomar cursos con mi marido de capacitaciones. Y dentro de esas capacitaciones teníamos, no sé, a mí se me había implantado aquí que teníamos que generar otra cosa más. Porque bueno, mi hijo hasta los 5 años no era verbal, no se comunicó. Fue difícil poder generar tal vez es lo mismo que una mujer aprende en el hogar, ¿no? En tal edad el niño habla, hace tal cosa, lo que sea. Nosotros tuvimos que romper todo ese esquema de aprendizaje que yo lo aprendí de mis papás. Tuvimos que hacer toda una comunicación no verbal con la mirada. Entonces, sentimos mucho que se había adentrado él y no hacía contacto visual, bueno, el hecho de no hablar y sabíamos que venía relacionado con la alimentación. Él solamente comía 3 alimentos, que era fideo, arroz y patita de pollo o milanesa. No aceptaba otros alimentos, sin embargo, él sí, cuando era niño comía. Milanesa de pollo, o sea, Sí. carne vacuna no comía, No, no no. le gustaba. Lo que pasa es que en realidad la persona que tiene, dentro del espectro autista, tenemos muy desarrollado lo que serían los sentidos. Ajá. Entonces, algo que huele o sabe raro o muy fuerte, nosotros no lo aceptamos porque nuestros sentidos están como muy desarrollados. Entonces, bueno, en eso de la búsqueda encontré un taller para realizar en Córdoba que era un taller de probióticos y de fermentos. Entonces fui a tomarlo, esa charla lo dio una inmunóloga, es una eminencia aquí en la Argentina, y resulta que empezamos a hacer todo un cambio de alimentación. La inmunóloga nos dijo que hay que sacar los 3 problemáticas que está trayendo ahora en la actualidad a todos ser humano, que es la harina, las azúcares y los lácteos. Entonces, bueno, después nos permitió la pandemia poder generar una huerta en casa, así que tenemos un bosque de alimentos y una huerta orgánica en casa. Y ahora él come de todo. Y realmente sentimos que ha tenido ese cambio gracias a la alimentación que le hemos generado. ¿Cuántos años tiene León ahora? 12 años. 12 años. Sí, ¿Y cómo está el avance de su comunicación verbal? excelente. Muy bien, porque en realidad nos sorprende. Él asiste a una escuela de Carlos Paz, una escuela pública, y entonces él nos hizo saber que él solo se anotó para poder participar el año pasado en una competencia de ajedrez. Ah, Y este año quería participar de las Olimpiadas de Matemáticas. le gusta eso. Sí, Él va a desarrollar, las matemáticas y las fórmulas le encanta. qué bien, qué bien. Sí, claro, por eso le permite un tipo de creatividad diferente. ¿Cómo es con respecto a la parte artística?
Lo que pasa es que su motricidad fina no es la óptima. Ah, Entonces, entre dibujar y pintar no es, no está dentro de los parámetros que a él le agrada. escribir, hacer Sí, carpeta. sí, él toma los lápices así, no así como nosotros lo tomamos como trípode, Sí, sino que él escribe así. ajá. Ah, No, no, hemos comprado adaptadores y demás, y hasta la tijera no la puede no la puede manejar. 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 Ah, ¿Y cómo esto, bueno, me lleva a otro punto, me está llamando. ¿Cómo maneja la escuela esto? ¿Él está con integradora? sí, en realidad esta sería, desde jardín, tuvo su maestra integradora, lo acompañó hasta tercer grado, y después cuando ya cambió a otra escuela, él iba acá a la escuela Sarmiento. Él cuando lo cambiamos a otra escuela en Carlos Paz, lo acompañó una asistente terapéutica que se encargan, son dos personas distintas. La maestra integradora adapta el contenido en el aula para que él pueda realizar Sí. sus actividades. Sin embargo, la maestra, la asistente terapéutica, lo que genera es una socialización dentro del aula. Es como algo más puntual social en el manejo diario de su actividad en la escuela. Sin embargo, hay una DAI que es la que hace el contenido adaptado a él. Nos vamos a ir a un corte, ya volvemos. Bueno, ¿cuántos casos como ese usted conocerá? Porque el tema de la integración y la inclusión en las escuelas es complicado. Hablemos sobre eso. ¿Qué actitud debe tener cualquier escuela que reciba un niño o niña con diagnóstico de autismo? Em, bueno, lo que nos tocó vivir a nosotros, supuestamente siempre nos decían que era una escuela inclusiva. Hay muchas cosas que en realidad eh, una institución dicen que es inclusivo y no lo es, ¿no? El tener la capacidad del profesor de tomar los cursos, las capacitaciones que muchas veces se brindan gratis, son gratuitas, y de poder tener como más herramientas para poder llegar, que en la actualidad hay muchos niños, pero dentro del aula pueden haber muchos niños que tengan esta condición, Y no estén diagnosticados. estén o no estén diagnosticados. Entonces el profesor tiene las herramientas para poder saber brindarle la capacitación o la ayuda que necesitan. ¿Cuál sería, por ejemplo, la posibilidad de apoyo? Hablemos, porque ya nos queda claro que cada persona es única, o sea que puede estar diagnosticado, pero su forma de expresión, su forma de percepción en cada uno es diferente. Eso me queda claro. Sí. Em, pero debe haber algún tipo de cuestión general que ayude a los maestros, a los profesores comunes, los que se reciben en el profesorado, que no habilitan para una atención personalizada de lo que normalmente antes se llamaba discapacidades. Ahora no todas son discapacidades, son condiciones o son trastornos. No estamos preparados para eso, te digo, como maestra recibida ya en nivel de profesorado y nunca nos preparaba. Existía una materia que era la materia que tenía que ver con casos especiales, pero no nos preparaba, era como un paneo general de qué se podía encontrar en el aula, pero no nos daba herramientas.
¿Cuáles son esas herramientas? A nivel general, algunas, menciona, por favor. Nosotros empezamos, cuando le dieron el diagnóstico a mi hijo, empezamos a buscar, hay un centro en Buenos Aires, nosotros tomamos cursos y nos contactamos directamente por Instagram, eh, donde obviamente se le da las herramientas, el profesor de todas formas no es la persona adecuada para generar el diagnóstico, sino que sí puede tener las herramientas para poder darse cuenta en el aula cómo es el niño. O cuál es la necesidad que tiene dentro del aula. Eh, y, y son accesibles. Hay, bueno, de todas formas, hay, uno lo puede abonar en dólares si es algo mucho más profundo, con una titulación, recibir un diploma y demás, pero ahí están las herramientas que uno lo puede también tomar sin tener que abonar, que sea gratis. Bueno, en ese momento, por eso estamos conversando, porque hay que visibilizar este tipo de trastornos y de condiciones que no tienen que ver con el concepto de mala conducta, porque esa es una temática en mí. Sí. Durante tantos años, todo lo que se salía de la estructura o del esquema estaba catalogado como mala conducta, y muchas veces no es así, es otra cuestión que hay que atender. Claro. No la tiene que atender el maestro o el profesor porque no es el médico, como decía, ¿no? Claro. Pero sí puede advertir, como advertíamos en una época y decíamos, mamá, llevan, porque mira, me parece que no escucha bien, porque me parece que, o que no ve bien, se acerca mucho al pizarrón y no debería, la letra es grande, lleva lo que le vean, porque el maestro ve eso en el aula o el profesor ve eso en el aula. El tema es que cuando tiene que ver con este tipo de trastornos, cómo verlo, cómo apoyarlo, no es fácil, no es fácil. ¿Ayuda a un esquema determinado? Vamos a suponer, soy maestra, me toca León. Si yo armo un esquema propio para él, una estructura solo para él, ¿lo ayudo o lo distancio? Mi hijo de por sí es muy estructurado. Cuando él ingresa a un centro de neurorehabilitación, que tuvo la primera vez contacto con los profesionales que lo acompañaron, tuvimos que romper esa estructura. ¿Por qué? Y le voy a dar un ejemplo simple, cotidiano. Era pequeño y yo tenía que ir a buscar a mi mamá y después recién llevarlo a los dos, que mi mamá lo cuidaba a él porque iba a estudiar, y lo tenía que llevar a su casa, a los dos. Entonces, él sabía que por tal ruta yo tenía que trasladarme para la casa de la abuela. Y nos pasamos donde teníamos que girar para entrar a la casa de la abuela. Y entonces empezó a hacer berrinches. Claro, porque yo en realidad cuando le expresé que íbamos a ir a la casa de la abuela, él pensaba que teníamos que tomar esa ruta para llegar. Pero no le dije realmente lo que teníamos que hacer, es ir a buscarla al trabajo de la abuela y recién ir a la casa de la abuela. Entonces tuvimos que romper esas estructuras. ¿Por qué? Porque el camino, cuando uno tiene que ir a un lugar, tenemos que darle las herramientas que pueden ser varias. Podemos ir por acá, podemos ir por acá o podemos ir por acá. Entonces tuvimos que romper esa estructura para que él pueda tener la posibilidad de ser flexible cuando él sea grande. Porque no muchas veces va a ser como él piensa que puede ser. Claro, claro. Y que no sean, claro, sí, por supuesto. Ese es una tarea, es así, ¿no? Gota a gota. Sí. Sí. Bueno, la última pregunta que te quiero hacer por hoy, porque no vamos a terminar con este tema el día de hoy. Me parece que tendríamos que quedar de acuerdo en poner algunos puntos en particular a profundizar para un próximo encuentro, porque seguro que nos van a llegar un montón de comentarios cuando publiquemos y es bueno que sea así. La pregunta que te voy a hacer ahora, ¿es posible adquirir la condición o el trastorno
luego del nacimiento? Estudios demuestran que la condición, perdón, no, está bien, se encuentra genéticamente, principalmente. Después, lamentablemente, con la vida cotidiana, lo que se va generando es tener, que se va marcando mucho el autismo con la alimentación Ajá. y el ambiente. Hace poco llegó en mi gabinete una persona que ellos viven en el campo, en la parte del sur de la provincia de Córdoba, y dentro de un aula, la esposa que también la atendí, dentro de un aula hay 5 niños que tienen autismo, pero se ha demostrado que ese autismo está generado por la fumigación de los campos. Entonces, puede ser que sea genético, sí, está comprobadísimo que es genético. Pero puede, También influir la alimentación, la vida diaria, lamentablemente los aparatos como televisión y es genético, pero puede no manifestarse. ¿Podría ser? no, No. siempre se va a manifestar. Bien. Hay muchas preguntas que nos quedan, muchísimas preguntas que nos quedan. Te agradecemos enormemente que hayas venido hasta aquí, todo este tiempo que nos has dedicado, y vas a tener que seguir. Vas a tener que seguir en otros días, te vamos a volver a invitar, porque este es un tema que nos importa a todos. Es de convivencia y es de verdadera inclusión. Nosotros seguimos con Mate o Café.